Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Abraham Escamilla Banda, soy alumno de primer semestre en la licenciatura de Derecho en la FES Acatlán y el día de hoy les voy a hablar de qué es el Estado moderno y el Estado posmoderno y en qué clase de Estado vivimos. Gracias por ver. El Estado moderno y el Estado postmoderno. Índice. Concepto de Estado moderno. Comenzaremos explicando qué es el Estado moderno. El Estado moderno es la forma de poder político que nace al inicio de la Edad Media, en Europa. Con su llegada, las monarquías se consolidan como una de las mejores formas de practicar el poder en ese tiempo, lo que deja muy de lado otras formas de ejercer el poder político. Esta definición de Estado moderno, así como su proceso de creación, fue concebido por Max Weber, el cual fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán que es considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Características generales y aspectos económicos, sociales y jurídicos del Estado moderno. Algunas de las características principales del Estado moderno son principalmente la forma en cómo se concentraba el poder en las manos de una sola persona, es decir, el rey o monarca. Para este momento, aunque existía gran relación entre el poder político y el poder religioso, el Estado tenía un carácter centralista, que buscaba el favorecimiento del soberano y dejaba por debajo los intereses de la Iglesia. Aunque no por eso, significaba que el poder religioso no tuviera presencia dentro de las decisiones del monarca. En tanto que el poder político estaba en manos de una sola persona, no significaba que por eso no existiera una buena organización constitucional, con la cual existían ciertos cargos públicos, por así llamarlos, los cuales ayudaban al monarca a tomar las decisiones correctas que ayudarían al mejoramiento del Estado. En esos momentos existían diversos reinos, por lo cual muchos de cierta forma marcaron su territorio y sus propias monarquías se crearon. Se consolidaban como reinos legítimos, que tuvieron relación con otros reinos, que a su vez con esto se logró que ya no quedaran territorios fuera del poder del Estado. Aunque el Estado moderno tenía una fuerte ideología centralista y por ende tenía como objetivo principal favorecer los intereses del monarca, es en este tipo de Estado en el cual la relación Estado-ciudadanos se ve atendida, ya que durante este periodo el Estado mismo creó ciertas normas que ponían al Estado a disposición del ciudadano, de forma en la que el Estado, como los ciudadanos, a los ojos de las leyes de ese momento eran iguales. Es decir, que en caso de que un ciudadano demandara al Estado, el Estado se veía obligado a responder. Concepto del Estado posmoderno. Ahora bien, el Estado posmoderno nace en el mundo durante el siglo XX y recibe el nombre de Estado posmoderno porque es justo el modelo de Estado que adoptan muchos países en el siglo XX, debido a los acontecimientos recientes a aquellos años. Características generales y aspectos económicos, sociales y jurídicos del Estado postmoderno.
Para hablar del Estado posmoderno, debemos hablar del mundo posmoderno, y las principales características de esta son la disolución de la discusión entre asuntos nacionales e internacionales, es decir, el fin de guerras y guerras civiles. Debemos recordar que en aquellas fechas distintas guerras habían terminado, lo cual al mundo y al Estado los ojos había hecho abrir, por lo que uno de los objetivos principales del Estado después de dichas guerras fue garantizar la paz. El Estado posmoderno no solo buscaba garantizar la paz en su nación y entre otras naciones, sino que también buscaba la eliminación del uso de la fuerza por parte de las autoridades, al menos hasta donde la situación lo permitiese. Con este rechazo del uso de la fuerza, también se buscó el cambio en las reglas de comportamiento autoimpuestas, es decir, se buscó el cambio o la eliminación total de normas que obligaban a los miembros de la sociedad a actuar de cierta forma condicionada por el Estado para no sufrir castigo alguno. Por otro lado, aunque la flaqueza del Estado se había visto en puntos positivos que ayudaban a la eliminación de la violencia en la sociedad, como consecuencia a esto, trajo que muchas de las fronteras de distintos países se vieran violentadas, por no decir ignoradas. Es decir, que la población de muchos países comenzaron a cambiar del lugar donde habitaban, en otras palabras, comenzaron a migrar. Por distintas razones, una de ellas, por ejemplo, que su Estado no cumplía con el cumplimiento de las necesidades básicas de su población, lo que lleva a sus ciudadanos a migrar hacia otro lugar donde sus necesidades sí estén cubiertas. En el Estado posmoderno también se conforma una seguridad basada en la transparencia y la apertura de la interdependencia, es decir, busca una seguridad para los ciudadanos de la sociedad que esté basada en el cumplimiento de las leyes y normas de cada sociedad, de forma en que cada persona que viva dentro de dicha sociedad acatará las leyes y normas si su libertad quiere conservar. Por el lado económico, para este momento en el mundo, el capitalismo se había convertido en el modelo económico predilecto de las sociedades. Por ende, el Estado posmoderno busca garantizar la competencia justa en lo económico entre cada miembro de su sociedad, evitando así los llamados monopolios. Y finalmente, el mundo actual no tiene guerras a grandes escalas, ni luchas por territorio o recursos naturales, al menos no por el momento. Seguimos viviendo en un estado posmoderno, que no termina por definirse, sigue transformándose para cumplir con su objetivo, el cual es garantizar el bienestar de la sociedad.